Buenas tardes, mi nombre es Araque Quintero Jesús Iván, estudiante del primer año de Derecho de la Ilustre Universidad de los Andes. Hoy voy a hablar sobre las fuentes de derecho, un tema muy importante dentro de lo que es la materia de introducción al derecho. Antes de hablar sobre las fuentes del derecho, debemos tener en cuenta, o bien claro, de dónde deriva la palabra fuente. Pues la palabra fuente deriva de lo que es en realidad el nacimiento, el surgimiento de algo. Para ser algo más específico, como decir, el nacimiento de una fuente de algo. En primer lugar, y en segundo lugar, hablar del derecho se refiere a hablar de las normas. Por lo tanto, para tener en claro qué son fuentes del derecho, según la RAE, son los principios, normas escritas y costumbres que, junto con las interpretaciones sostenidas por la jurisprudencia, se nutre el ordenamiento jurídico y constituye la base del derecho adjetivo. En palabras de Bobbio, las fuentes responderían a la idea de aquellos hechos o actos de los cuales el ordenamiento hace depender la producción de normas jurídicas. Su estudio permite al jurista analizar las normas en que se producen y manifiestan las reglas que integran el derecho. Por lo tanto, no basta con saber que existen las normas jurídicas pues para determinar si en verdad están dotadas de juridicidad las normas, es decir, si obligan por ser coercible. Hay que proceder al análisis de los diversos aspectos que intervienen en su producción. Son fuentes del derecho, todas aquellas de donde se origina el derecho, y las normas que se aplican a las personas. El término vale del sentido metafórico de la palabra fuente, que fue lo que les quise explicar al dar el inicio a la exposición, que indica el lugar de donde nace el agua, es decir, evoca su origen, nuevamente repito, su surgimiento. Actualmente las fuentes del derecho surgen en los órganos públicos y de determinados procedimientos. Para ello se toman en cuenta las experiencias pasadas para crear e implementar un sistema de derecho acorde a las necesidades jurídicas del presente. Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes, pueden prevenir del derecho natural, que sostienen de la moral y de la justicia, son inalienables al ser humano. El derecho escrito, constituido por los documentos que establece una regla de conducta de carácter obligatorio y de derecho anglosajón, basado en la jurisprudencia. Ahora, si nos vamos a la clasificación de las fuentes del derecho, antes de estudiar cada tipo de fuentes del derecho o modelo de estas mismas manifestaciones de las normas jurídicas, resulta oportuno pues indicar que la doctrina ha efectuado ciertas ramificaciones con fines de categorización. Sin embargo, aquí se considera útil reseñar la distinción entre fuentes materiales y fuentes formales, pues las primeras se refieren a los aspectos sociológicos, valorativos o justificativos, que son componentes necesarios para la creación de una determinada norma jurídica, que fijan su contenido concreto. En palabras de Uzcategui Urdaneta, son circunstancias o elementos que integran o inspiran el contenido de las normas jurídicas. Pasquier apunta como fuentes materiales o reglas aquellas que comprenden un conjunto de fenómenos sociales que contribuyen a formar la sustancia material del derecho, que son los movimientos ideológicos y las necesidades prácticas.
Por otra parte, los vocablos de fuentes formales hacen alusión a los pasos que se cumple o que cumple un determinado órgano o autoridad para generar como resultado de tal actividad un tipo concreto de norma jurídica. En palabras precisas, atiende a los criterios de órganos y procedimientos necesarios para poder producir como derivación una norma jurídica que se presumirá obligatoria por existir. Ahora, hablando de fuentes formales, son fuentes normales al derecho los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con estas, como por ejemplo la legislación, la doctrina, que también lo son las costumbres, que también lo son, repito, las costumbres y la jurisprudencia, que consisten en los procesos de creación de las leyes, sus modos de emplearlas, alcance y función. Las fuentes formales del derecho son legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Entre la legislación, a través de los órganos del Estado o los poderes públicos se crean y promulgan pues un conjunto de normativas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Son leyes que se encuentran escritas en texto legislativo, como por ejemplo en la Constitución de un país. Los reglamentos o las ordenanzas, este tipo de fuente también se conoce como fuente directa o fuente acto, ya que se refiere a las normas jurídicas que contienen la ley en sí misma y que por ser de carácter primario y que son de carácter primario. En cuanto a la costumbre, pues se trata de la fuente normal, pues más antigua, es de carácter cultural, conlleva una serie de conductas que jurídicamente son obligatorias y que se aplican de manera generalizadas a una comunidad en general. Por ejemplo, no poner en riesgo ni atentar en contra de la vida a otras personas. También se le conoce como fuente hecho, pues establece alguna regla o normativa que considera costumbre social. Ahora bien, me toca hablarles sobre la jurisprudencia. Y si hablamos de jurisprudencia, pues tenemos que decir que es la interpretación de las leyes que realiza un juez en casos donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos. Los asuntos discutidos y presentan dificultad en la integración e interpretación de ellos. Es establecida por el Tribunal Supremo. También se le conoce como fuente indirecta, que por sí misma no crean el derecho, pero ayuda a interpretar y aplicar una ley. Y por último voy a hablar sobre la doctrina. Son las interpretaciones o opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas y sus aplicaciones. Igualmente se considera una fuente indirecta. Entre las fuentes materiales o fuentes reales, las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país o una comunidad para determinar el contenido o la ley de carácter jurídico. Estas leyes o normativas pueden ser creadas a través de las autoridades o organismos que están completamente autorizados para ello, como por ejemplo el Parlamento o la Asamblea en cuestión. Puedo decir que en tal sentido las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, religiosa, histórica, la riqueza natural y hasta la geográfica de un país. Ahora bien,
vamos a tocar el tema sobre las fuentes históricas. Pues estas fuentes históricas se refieren a todos aquellos documentos, obras literarias, tratados, científicos, testimonios, que de carácter jurídico o no se evidencian como los pueblos o comunidades se organizaban y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven de ejemplo para la creación de nuevas leyes. Dos ejemplos de ello, pues el código de Hammurabi en la antigua Mesopotamia, o la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que fue en el año 1789, si mal no recuerdo. Ahora, muy bien, ¿cuáles son las fuentes del derecho en el ordenamiento jurídico de nuestro país, Venezuela? Bueno, la fuente surge y señala el principio y el origen de donde sale el derecho en Venezuela. Pues la principal fuente del derecho en nuestro país es la ley. Claro está, teniendo a esta como una fuente directa, pues la ley formalmente establecida es la que está pues normalmente establecida, y como fuente indirecta pues todas aquellas que ayudan o coayudan a interpretar estas leyes formales, la jurisprudencia, la costumbre y la doctrina. Ahora les voy a explicar sobre las acepciones del término ley, haciendo mención especial a lo que establece nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, pues primero que nada se entiende por legislación en su acepción la más lata de las normas jurídicas derivadas de un órgano del Estado. Sus facultades políticas, administrativas, distintas a la jurisdiccional, que tienen potestad de crear disposiciones generales y abstractas, siendo así que conformarían este sector las normas identificadas como constitución, leyes o reglamentos. Una posición restringida sería la contenida en el artículo 202 de la Constitución, que indica: la ley es el acto sancionado por la Asamblea Nacional como cuerpo legislador. Ahora bien, para explicarles la característica de la ley, pues sus atributos principales serían la bilateralidad, la imperatibilidad y la coercibilidad. Hablando de bilateralidad, porque puede considerar que la relación jurídica ha de darse necesariamente entre dos sujetos, uno activo y otro pasivo, o sea, uno investido de una facultad a la que corresponde una obligación a otra. La imperatibilidad, llamada autarquía de la norma jurídica, refiere a que ésta se sobrepone a la voluntad de los sujetos, cuya conducta encausa independientemente que la voluntad de estos pudiera ser contraria a la ley. Finalmente es coercitiva, porque la norma se impone por una voluntad superior al Estado. Él significa la capacidad de la norma para hacerse obedecer contra y sobre las actitudes en contrario de los sujetos, cuya conducta someten para garantizar su cumplimiento. Esto quiere decir que si sus mandatos no son cumplidos espontáneamente por los obligados, es legítimo usar la fuerza para que sean observados puntualmente. De esta forma, la capacidad coercitiva de la norma genera su inviolabilidad. Generalidad. La ley comprende a todos aquellos que se encuentran en las condiciones previstas por ella, sin excepciones en ninguna clase. Abstracta e imperiales. Las leyes no se emiten para regular o resolver impersonalidad y abstracción. La conduce a la generalidad. Ignorancia no es excusa. Nadie puede invocar sus desconocimientos o ignorancia para dejar de cumplir. Y retroactiva, como norma general, regula los hechos que ocurren
a partir de su publicación hacia lo futuro, jamás hacia lo pasado, salvo ciertas excepciones como la retroactividad en materia penal. Y los pasos para la formación de las leyes en Venezuela, de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, pues de acuerdo con la Constitución venezolana se explicará cómo se elabora una ley en Venezuela. La Asamblea Nacional puede dictar diferentes tipos de leyes. Entre ellas, según el artículo 203, se encuentran las leyes ordinarias, las leyes orgánicas, las leyes de bases, las leyes de desarrollo y las leyes habilitantes. Lo que define a cada una de estas leyes son, de un lado, las materias que cada una regula y los fines que se persiguen, y de otro, la mayoría de votos de diputados a favor que se requieren para su sanción o aprobación en plenaria de la Asamblea Nacional por el Poder Legislativo Nacional, quien tiene la iniciativa de solicitar el inicio de un proceso de elaboración de la ley. Según el artículo 204 de la Constitución, puede presentar proyectos de ley para que se inicie el proceso de discusión de la misma. Primero, el Poder Ejecutivo Nacional, segundo, la Comisión Delegada y las comisiones permanentes de la propia Asamblea Nacional. Tercero, los integrantes, que son los llamados diputados de la Asamblea Nacional, en número no menor de 3. Cuarto, el Tribunal Supremo de Justicia, cuando se trate de leyes relativas a las 14 organizaciones y procedimientos judiciales. El quinto, el Poder Ciudadano, cuando se trate de leyes relativas a los órganos que lo integran. Sexto, el Poder Electoral, cuando se trate de leyes relativas a la materia electoral. Séptimo, el inscrito en el registro civil y electoral. Y 8, el Consejo Legislativo, cuando se trate de leyes relativas al Estado. Dice la Constitución que cuando se vaya a discutir un proyecto de ley que afecte a los estados, es obligatorio consultar la opinión de los consejos legislativos para que tanto el Poder Legislativo o los estados, qué pasos se deben cumplir para discutir democráticamente y según la Constitución la ley en su artículo 203. Dice la Constitución que para convertirse en ley, todo proyecto recibirá 2 discusiones en días diferentes, siguiendo las reglas establecidas en esta Constitución y en los reglamentos respectivos. Luego, en el artículo 208 indica que en la primera discusión se considera la exposición de motivos sobre los objetivos, alcance y vialidad a fin de determinar la pertenencia de la ley y se discutirá el articulado y que una vez aprobado en primera discusión el proyecto será objeto de ley. En caso de que el proyecto de ley esté relacionado con varias comisiones permanentes, se designará una comisión mixta para realizar el estudio y presentar el informe, estando obligadas las comisiones que analicen el proyecto a la ley a presentar el informe correspondiente en un lapso no mayor de 30 días consecutivos, de acuerdo a lo establecido al artículo de 209 constitucional. Una vez recibido el informe de la comisión correspondiente, será el inicio de la segunda discusión del proyecto de ley, la cual se realizará artículo por artículo. Si se aprobase sin modificaciones, quedará sancionada la ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, se devolverá a la comisión respectiva para que ésta las incluya en un plazo no mayor de 15 días continuo, leída la nueva versión del proyecto o la ley plenaria de la Asamblea Nacional. Esta decidirá por mayoría de votos lo que fuere procedente respecto al artículo en que hubiera discrepancia y a los que tuvieran conexión con esto. Resulta la discrepancia, la presidencia declarará sancionada la ley. Señala por su parte el artículo 211 de la Constitución algo de gran importancia, y es que la Asamblea Nacional o las comisiones permanentes durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de leyes consultarán a otros órganos del Estado, a los ciudadanos y ciudadanas de la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos. Esta previsión constituye
una positiva novedad en la tradición constitucional venezolana que permite, mediante la participación activa de los ciudadanos en el proceso de formación de la ley. Ahora, pues, ¿cuáles son los principios que rigen nuestra legislación? Pues explique pues, la derogación, la nulidad, la abrogación, las leyes, mencioné el artículo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, derogar, dejar sin efecto la norma jurídica vigente en el artículo 74, serán sometidos a referéndum para ser abrogados o en particular las leyes cuya abrogación fuera solicitada por iniciativa en un número no menor de 10% de electores y electoras inscritos o inscritas en el registro civil y electoral y por el presidente o presidente de la República en consenso del ministro. Y la nulidad, la invalidez de un artículo que para ser eficaz no necesita de ser declarada por un juez en el artículo 333, sus atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, declarar nulidad total o parcial de las leyes nacionales y demás actos del rango de la Asamblea Nacional que colindan con esta Constitución. Y la abrogación, dejar sin vigencia una ley, precepto del artículo 64, serán sometidas a referéndum para ser abrogadas total o parcialmente las leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor de 10% de electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral por el presidente o presidente de la República en Consejo de Ministros. Y si explico los derechos, si se explique a qué se refiere la costumbre jurídica como fuente del derecho y su elemento, pues la costumbre jurídica es conocida como la fuente más antigua del derecho. Su data de utilización en Roma como única forma de creación del derecho hasta las 12 tablas, elaborada durante la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo. Y para definir la jurisprudencia como fuente del derecho y su explicamiento y sus elementos, de acuerdo con dos son las declaraciones anteriores, los tribunales, de las cuales los jueces eligen una cierta regla como fundamento a la decisión para que en casos presentes considerados como similar o análogos del anterior. Tradicionalmente el papel vinculante del presidente es mayor de los países de derecho anglosajón que en los del derecho continental, que es la Europa continua y América Latina. En esto es mayor la influencia de la legislación. Y la jurisprudencia como fuente del derecho en nuestro país, frente a la ley y a la costumbre, pues tenemos la doctrina jurídica. En el derecho se conoce como doctrina el conjunto de normas y leyes que componen un marco jurídico. Esta doctrina establecida permite a los jueces y a otros funcionarios realizar funciones de acuerdo a la ley, resolviendo de esta manera los conflictos e impartiendo justicia. Y la característica de una doctrina pues representa